Dios le bendiga, le habla el pastor Ricardo Pacheco en otra edición más de los videos aquí en el canal de YouTube y también canal 21 vía Facebook. Poderoso Dios. Así que hoy queremos tocar un tema bien interesante, algo corto, breve y conciso. Poderoso Dios. Y es bajo el tema hijos de pastores sin vergüenza trepados en los altares. Oiga bien, hijos de pastores sinvergüenzas trepados en los altares. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vamos a la Biblia. Vamos a navegar por la palabra del Señor. La Biblia habla claramente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, hablando sobre el carácter de los hombres de los últimos días, de estos tiempos apostáticos, donde la rebelión ha imperado a nivel internacional. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 habla sobre los desobedientes a los padres. Número 1, desobediente a los padres. Habla sobre los ingratos y habla también sobre los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con los hijos de pastores? Bueno, número 1, el tema es hijos de pastores sin vergüenza trepados en los altares. Yo como pastor, como padre, yo debo conocer cuál es la conducta de nuestros hijos, de mi hijo, de nuestros hijos. Cada pastor conoce cómo camina su hijo, cómo anda su hijo. La Biblia establece claramente que en el altar no pueden haber hombres impíos, no pueden haber impiedad dentro del altar. La Biblia habla de un hombre llamado Elí. Elí, bendito sea el Señor, tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y la Biblia dice que estos jóvenes o hombres no tenían conocimiento de Jehová, pero estaban metidos dentro del sacerdocio. Participaban de las bendiciones del tabernáculo. Y sin embargo, Elí, su padre, no estorbaba su pecado. Ofni y Finés es un tipo de sinvergüenza trepado en los altares. En este tiempo estamos viendo, hermanos, que la música, oiga bien, y la adoración es lo más que se le está dando énfasis dentro de muchas congregaciones. Hoy en día se está obviando la palabra de Dios y lo que la gente quiere es música, entretenimiento. La adoración es buena. Una iglesia donde hay adoración es una iglesia avivada. Pero tenemos que entender que la adoración es santa y que la adoración debe ser pura. Y que los que están tomando parte en el altar de Dios tienen que ser gente que no sean, número 1, ingratos, que no sean impíos y que tampoco sean desobedientes a los padres. Pero miren esto, hermano. Esto es paradójico. Como yo digo, paradójico, ¿verdad? Es posible ver en estos tiempos como los hijos de los pastores son los que están a cargo de la música. Vemos hijos de pastores bateristas, hijos de pastores bajistas, hijos de pastores que están en el piano, hijos de pastores que son los que están a cargo de la alabanza, de la adoración, pero su padre, el pastor, sabe que ellos están mal. Número 1, que son desobedientes al pastor, que es su padre, que son desobedientes a los padres, que el pastor sabe que son unos impíos, que el pastor sabe que son unos sinvergüenza, pero sin embargo el pastor no estorba eso. Entonces en la congregación, cuando el pastor quiere aplicarle tal vez una disciplina a un hermano, el hermano tal vez se le va a justificar. Y nosotros los pastores muchas veces somos culpables de que haya murmuración en el pueblo, porque estamos descuidando el altar de Dios. El altar de Dios es santo, pastor. Y si usted sabe que sus hijos son unos sinvergüenza, a los primeros que usted tiene que sacar del altar es a sus hijos. Eso lo dice la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 habla sobre los hijos desobedientes a los padres. Habla sobre los ingratos y también habla sobre los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también cuando vamos a Romanos capítulo 1 versículo 30. Oiga bien, Romanos capítulo 1 versículo 30 habla también sobre los desobedientes a los padres. ¿Ve? El apóstol Pablo le habló a Timoteo sobre los desobedientes a los padres, pero también habla a los romanos en el capítulo 1, versículo 30, sobre los desobedientes a los padres. ¿Por qué esto está en la Biblia? Porque el Señor sabe que hay mucha desobediencia de parte de los hijos a los padres. Usted, pastor, que predica sana doctrina. Usted, pastor, que predica santidad.
No me hables de pureza, no le exijas al pueblo santidad y pureza cuando los sinvergüenza están trepados en tu altar y tú como pastor no haces nada. ¿Acaso le tienes miedo a tus hijos? ¿Acaso le tienes miedo que se vayan? Si se van de la congregación, que se vayan. Usted no puede paralizar esto, pero usted tiene que poner la Biblia primero. La Biblia va al frente, la palabra de Dios va al frente. Y hoy estamos sufriendo esto en el 2019, en unos tiempos de apostasía. Estamos viendo que los hijos de los pastores son los más sinvergüenza, pero están trepados en los altares. Yo puedo entender que su hijo no le sirva a Dios. Yo puedo entender que su hijo no llega a la iglesia. Pues usted puede trabajar eso de una forma, poderoso Dios, bíblica. Si su hijo no le sirva a Dios y ya no vive con usted, ya se mudó de la casa, eso es otra forma bíblica. En pocas palabras, esos son otros 20 pesos. Pero el problema que tenemos hoy en día es que los tenemos trepados en los altares. Sabiendo que tu hijo no conoce a Dios, es el que toca la música. Sabiendo que tu hijo no conoce a Dios, es el que tú tienes trepado en el altar. Pero tú le vas a dar cuenta a Dios. Sabiendo que tu hijo está mal, que no se somete a ti como padre ni como pastor, pero tú lo tienes, gloria a Dios, trepado en el altar, tú le vas a dar cuenta a Dios. Alabado sea el Señor. Mira, la Biblia dice en Tito, oiga bien, capítulo 1, versículo 6, habla también sobre los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos rebeldes, hijos de pastores, están en la música? ¿Cuántos rebeldes, hijos de pastores, son copastores supuestamente dentro de la iglesia? ¿Cuántos hijos rebeldes, gloria a Dios, los pastores lo tienen en el sacerdocio? Los tienen trepados en los altares y son rebeldes, son contumaces, bendito Dios, y están acusados de disolución. Pastor, ¿qué es disolución? Disolución es libertinaje. Disolución es desenfreno. Oh, mi alma adora a Dios. Y hay hijos de pastores que están desenfrenados y los pastores lo tienen. Yo conozco pastores, oiga bien. Yo conozco pastores que predican y que sana doctrina. Y tienen los hijos, gloria a Dios, en la música y sus hijos son afeminados. Yo conozco pastores, bendito sea el nombre del Señor, que predican sana doctrina y los hijos son los que le gobiernan la iglesia. Yo conozco pastores que hablan de santidad y de pureza, bendito sea el nombre del Señor, pero la iglesia está marchando, uno que otros líderes están marchando y los que no se quieren sujetar a la dogmática o a las normas establecidas en la iglesia son los hijos de los pastores. Pero entonces el pastor no toma carta en el asunto. Entonces el pastor no lo sienta porque tiene miedo que el niño malcriado, alabado sea el Señor, forme un lío dentro de la iglesia porque el hijo tal vez sabe cómo se comporta el pastor en la casa. Alábalo. Bendito sea el Señor. Y lo que hay es una tapadera de pecado. Yo conozco pastores que dicen que son de sana doctrina y le han tapado el pecado a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo siguen trepando en el altar. Son los que predican los domingos. Son los que cantan el domingo. Son los maestros de la iglesia. Pero son impíos. Están acusados de disolución. Son libertinos. Hay un desenfreno. No se quieren someter a las normas establecidas de la iglesia. Pero están trepados en el altar. Entonces, nosotros los pastores pretendemos que la iglesia no hable, queremos que la iglesia no caiga en murmuración, pero nosotros somos los desleales a la palabra de Dios. Nosotros somos los causantes. Nosotros los pastores somos los que le hemos abierto las puertas al pecado. Sus hijos, gloria a Dios, dentro de la casa de Dios, dentro del altar, en la espalda de usted, pastor. Y si la espalda de usted está torcida, usted está torcido y la iglesia va a estar torcida y la iglesia va a murmurar y los atalayas van a hablar y los predicadores cuando Dios los envíe van a hablar. Usted pretende que los predicadores se queden callados. ¿Cómo es posible que tengamos hijos de pastores sin vergüenza trepados en los altares? Por la blandenguería de muchos padres. Quítele la posición. Ay, es que si yo le quito el piano se va de la iglesia. Pues nunca ha amado a Dios. Usted, gloria a Dios, por tener a su hijo tocando el piano,
Usted prefiere perder gente buena de Dios que están dentro de la iglesia lastimados, lacerados, porque están viendo que usted predica santidad desde el púlpito, pero en el púlpito hay impíos, en el púlpito hay inmorales, en el púlpito hay libertinos, en el púlpito hay un desenfreno, y los que están causando este pecado dentro de la iglesia son tus hijos, pastor, que están trepados en el altar y pretendes que el pueblo no hable. Yo no te entiendo, no te comprendo. Verdaderamente estás invalidando la palabra de Dios. Oye, hermano, y esto es general. Esto es una bomba general. Usted va a la mayoría de la iglesia y ¿quiénes están a cargo de la música? Los hijos, los pastores. ¿Y quiénes son los más sinvergüenza? Los hijos, los pastores. El hijo del pastor se acostó con la presidenta de las jóvenes y el pastor le tapó el pecado. El hijo del pastor es afeminado, toca piano. Alábalo si te atreves en esta hora. Pero el pastor no quiere que le toquen al hijo porque es su hijo. Alábalo. Pero sí quiere señalar el pecado de los hijos de los hermanos. Eso es hipocresía. Y esto no se puede quedar callado uno como hombre y atalaya de Jesucristo. Estamos viendo, gloria a Dios, el desenfreno, la desilusión de parte del pueblo y la disolución, gloria a Dios, que hay de parte de tus hijos. Mire, vamos a la Biblia para que usted sepa, gloria a Dios, cómo se actuaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 21. Oiga bien, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Mire cómo eran las diversas leyes de aquellos tiempos. Eran unas leyes severas, pero Dios las había establecido, el hombre las había puesto para que se siguieran. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán entre los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. En pocas palabras, hay que botarlo. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Cuando vamos a buscar la palabra glotón, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento, en los tiempos, gloria a Dios, judío, allá al glotón se le llamaba como un pagano. Oiga bien, bendito Dios, al glotón en el tiempo antiguo se le llamaba como un pagano, un idólatra. Bendito Dios. No obedece a nuestra voz, diciendo el Padre, es glotón y borracho, borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Eso es lo que hace falta en estos tiempos. Que los pastores, gloria a Dios, aleluya, apliquen esto. Yo sé que es una ley del Antiguo Testamento. Yo sé que es una ley para el pueblo de Israel. Alabados al Señor. Yo sé que es muy fuerte eso que es lo que dice la Biblia. Pero eran leyes de santidad, eran leyes de pureza. Eran leyes, gloria a Dios, que marcaban un precedente. Cuando el padre sabía que el hijo era contumaz, que era un borracho, que era un glotón, alabados al Señor, que era un rebelde. Bendito Dios, él se lo entregaba a los ancianos y los ancianos de la ciudad juzgaban. Lo sacaban afuera y había que apedrearlo. Era un pecado de muerte. Pero hoy en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, es al revés. Hoy en día tenemos afeminados en el altar y son los hijos de los pastores. Hoy en día, gloria a Dios, tenemos payasos en los altares y son los hijos de los pastores. Hoy en día tenemos pedófilos en los altares y son los hijos de los pastores. Hoy en día tenemos adúlteros en los altares y son los hijos de los pastores. Hoy en día tenemos fraudulentos en los altares y son los hijos de los pastores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tratando de tapar el pecado? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo nosotros los pastores, bendito Dios, no nos vamos a poner la correa del apresto de la verdad, del cinturón de la verdad y vamos a señalar el pecado? Usted puede señalar el hijo impío de la hermana, pero fíjese usted que el impío hijo de usted está en el altar, comiendo de lo sagrado, participando de las bendiciones. Alábalo. ¿Dónde están esos hijos? Gloria a Dios, aleluya, glotones espirituales. Están trepados en los altares. Se les han entregado la adoración.
Se le ha entregado la agrupación. Se le ha entregado, gloria a Dios, las posiciones dentro de la iglesia. Y ya el pastor no puede mandar. Ya el pastor no es la cabeza. Porque ahora la cabeza es su familia. Ahora la cabeza son los hijos. Qué triste que hayan hijos de pastores sin vergüenza trepados en los altares. Es triste que hayan hijos de pastores sin vergüenza trepados en los altares. Medita este corto video y compártelo si te atreves. Dios te bendiga. Se despide el pastor Ricardo Pacheco, Templo Misionero, aquí en la ciudad de Rochester, New York. Para más información, comunícate conmigo al 787-566-0785. Dios te bendiga.